buenas tardes. Os damos la bienvenida a este nuevo webinar de la salud y bienestar, que se emite también dentro de la iniciativa CaixaBank Talks y que hemos llamado ¿Cómo prevenir y abandonar el hábito de fumar? Hoy es el Día Mundial sin Tabaco y hemos querido sumarnos con esta charla a la lucha contra el hábito tabáquico. Os doy algo de información sobre este tema para poneros en contexto. Según la encuesta europea de salud en España 2020, el 16,4% de mujeres y el 23,3% de hombres fumaban diariamente. Además, se estimaba que el 12,5% de mujeres y un 14,7% de los hombres estaban expuestos al humo de tabaco en lugares cerrados. Por otro lado, el consumo de tabaco es un importante factor de riesgo para el desarrollo de múltiples enfermedades, como por ejemplo las cardiovasculares, las respiratorias crónicas y diferentes tipos de cáncer. Todo ello hace que dejar de fumar sea uno de los principales retos en salud en nuestra sociedad. Abandonar el hábito de tabaco supone un gran beneficio para la salud física y mental de la persona, experimentando por un lado grandes cambios en el organismo, como la mejora de su sistema respiratorio, cardiovascular y capacidad física, y por otro lado, pues la sensación de liberarse de culpabilidad de sentirse atado a una adicción. En esta charla vamos a explicar el problema que supone el tabaco de forma global, desde cómo se ha instaurado en nuestra vida cotidiana, cuál ha sido la progresión en su consumo, cómo ha influido en la salud y economía mundiales y qué hacer para prevenir el hábito de fumar, así como descubrir los beneficios de la deshabituación tabáquica y las formas de conseguirla a través de las diferentes medidas a tomar. Por todo ello, contamos en esta ocasión con el doctor José Bujalance Zafra. José es especialista en neumología y en la actualidad trabaja en el Centro de Aderla Salud Málaga y es máster posgrado en control y tratamiento del tabaquismo, autor de publicaciones científicas nacionales e internacionales, así como miembro de la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica y Gold Member de la European Respiratory Society. Como en webinars anteriores, podéis participar de dos maneras. A través del menú que tenéis disponible en la plataforma de retransmisión del webinar en la que os encontráis. Una, formulando al experto la pregunta que queráis sobre el tema de hoy, y otra, votar clicando en la respuesta que consideréis correcta para las 4 preguntas que el ponente va a iros realizando durante la presentación. Si estáis en pantalla completa, tenéis que salir de ella para ver este menú, mientras que los asistentes de CaixaBank Talks podéis acceder a él escaneando el código QR que veis en la pantalla. Y sin más dilación, comenzamos la charla cuando quieras, José. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, Fernando? Bueno, Bienvenido. efectivamente, bueno, me llamo José Ujalance, soy neumólogo en Málaga, ciudad que me adoptó y a la que a todos aquellos que no la conocen, pues les invito a pasearla y a disfrutarla. Si me permite, Fernando, me gustaría agradecer en primer lugar, pues como no, otro lugar, a todos aquellos que ahora mismo están delante de la pantalla del ordenador, unas horas tan peculiares en la sociedad española a las 4 de la tarde, y que, bueno, espero que el sacrificio que están haciendo por estar ahí delante merezca la pena y que cumpla parte de sus expectativas. Y saludar también, o sea, agradecerte a ti, Fernando, como director médico de todos los servicios de la salud y a todo tu equipo, porque permites que se realicen este tipo de eventos donde se publicitan, donde se divulgan temas de una gran actualidad sanitaria, ¿no? Así que muchas gracias a todos. Bueno, vamos a ver. Voy a intentar resumir un poco todo el mundo del tabaco, que es bastante complejo, y lo vamos a intentar hacer en 4 bloques. Vamos a hablar un poco de lo que es la importancia del tabaco en la salud, cuáles serían las medidas de prevención actuales, cuáles serían los beneficios de dejar de fumar, y entraríamos luego un poco más de lleno en todo lo que son las actuaciones médicas para conseguir el abandono del hábito tabáquico. Cuando hablo de un tema, me gusta situarme un poco en su historia. Entonces, voy a hacer un breve resumen histórico de los inicios del tabaco, y para ello vamos a empezar con la primera pregunta y espero contar con su colaboración. ¿Desde cuándo, desde qué fecha creen ustedes que se ha documentado la existencia del tabaco? Es una sola respuesta válida y la primera respuesta es A, Pleistoceno, 2,5 millones de años antes de Cristo, la B, siglo X, la C, el siglo XV o la D, el siglo XVII. ¿Cuándo piensan ustedes que tenemos documentada la existencia del tabaco?
creo, ahí veo en la gráfica que hay una similitud de respuestas entre la A y la B. No sé si es correcto lo que yo estoy viendo a través de la pantalla. Bueno, es correcto, ¿no? Sería una similitud. Bueno, esta me reconozco, les puedo asegurar que las siguientes preguntas son bastante más fáciles. Esta es un poco de pregunta trampa y era como para despertarnos. En el Pleistoceno, en el año 2500, o sea, hace 2,5 millones de años antes de Cristo, es cuando se ha documentado la primera existencia, puesto que en el año 2010 se encontró en Perú una vasija, un fósil mejor dicho, con hojas de tabaco en el fósil, y se dató precisamente en esa época. Es decir, que el origen del tabaco es muy, muy antiguo. Posteriormente, en el siglo X, es cuando aparece en una vasija maya el primer dibujo atribuido al tabaco, donde aparece un indígena que estaba fumando un rollo de tabaco. Pensemos que en la zona de Centro y de Norteamérica el tabaco se usaba tanto en ceremonias religiosas, en sacrificio y un gran tipo de rituales de la época, incluso como poder curativo. Y aquí traigo a la fotografía de lo que creemos que era Cristóbal Colón, en la que tenemos mucho que agradecerle, muchísimo que agradecerle a Cristóbal Colón, salvo lo que hizo en su segundo viaje, que fue introducir las primeras hojas de tabaco en Europa, en concreto aquí en España, con todo lo que ello posteriormente conllevó, ¿no? Haciendo un mínimo repaso histórico, Felipe III establece Sevilla como el centro mundial del tabaco. De hecho, el monarca, nuestro monarca, era el que determinaba qué áreas de las tierras allende los mares se podían o no se podían cultivar de tabaco, e incluso establecía una normativa en la que el comercio del tabaco con extranjeros estaba castigada con la pena de muerte. Estamos hablando del siglo XVII. Posteriormente, en el siglo XVIII, es cuando ya socialmente se acepta el tabaco. En la sociedad, sobre todo en la alta sociedad, el tabaco es un objeto, mejor dicho, una sustancia de uso relativamente común, sobre todo en forma de rapé. No sé si ustedes han tenido la ocasión de ver alguna película en la que se ve alguno de los actores que sacan de una pequeña cajita, ya sea de oro, de plata, saca unos pequeños polvitos y se los deposita en una zona que tenemos en el dorso de la mano, no sé si se consigue ver a través de la cámara. En la zona del primer pulgar, en su inicio, tenemos una pequeña depresión, que es la confluencia de los dos tensores del primer dedo, del pulgar, del tensor largo y el tensor corto. Bien, pues esa pequeña depresión en anatomía se le llama coloquialmente lo que es la tabaquera anatómica, porque es donde se depositaba ese polvo, ese rapé, y se esnifaba. Estoy hablando de la alta sociedad. De hecho, ya en el siglo XVIII hay un botánico londinense, el señor John Hill, que fue el primero que establece una relación de alarma entre cáncer, no ningún tipo de cáncer, sino que visualiza que hay aumento del cáncer en las personas que consumen tabaco precisamente en forma de rapé. Corriendo con esa evolución histórica, pasaríamos al siglo XIX, donde ya se descubre la nicotina. No sé si conocen su origen. La nicotina viene, el nombre originario es por un diplomático francés que era embajador de Francia en Lisboa y que descubrió que esas hojas de tabaco, que el tabaco podía beneficiar a las cefaleas y las migrañas que sufría el hijo de Catalina de Médicis en la corte francesa. Entonces fue el que, con ese envío, pues bueno, se hizo famoso, Jean Nicot, y a partir de ahí se le dio el nombre a la nicotina, que es el mayor adictivo, como veremos más adelante, del tabaco. A finales del siglo XIX, ven la foto que antes el tabaco se liaba de forma individual, pues gracias a un americano, a Bonsack, que es el que consigue fabricar una máquina que era capaz de liar 120.000 cigarrillos diarios. Es decir, el salto cualitativo y cuantitativo en cuanto a la industria tabacalera es espectacular. Y es precisamente en esa fecha cuando ya empezamos a ver, cuando en Estados Unidos ya se distingue, se empieza a desarrollar los distintos tipos de tabaco, que los más habituales, no sé si lo han oído, son el tipo Virginia, cuyas hojas se secan con aire caliente, y el tipo Barley, que es cuyas hojas se secan
directamente al aire. El que más utilizamos o el que más se cultiva en España es el tipo Virginia, sobre todo en la zona de Extremadura. Es una zona donde todavía hay una gran extensión de terreno cultivable del tabaco. A principios del siglo XX es cuando se empieza ya a establecer esa asociación de tabaco y cáncer de pulmón, pero las grandes industrias tabaqueras lo negaban con aportación de estudios científicos, financiados por ellos, claro está, en las que se negaba este tipo de asociación. Tuvo que ser en el año 1964, cuando Luther Terry, que era el cirujano general de Estados Unidos, ya consigue establecer con demostración de estudios científicos bien reglados el nexo causal entre el tabaquismo y el cáncer de pulmón. Se tardó en establecer ese nexo causal. Y en el siglo XXI es cuando en los países desarrollados, hablo de Europa, de Norteamérica, los países occidentales, en los que se empieza a apreciar una disminución relativa de los consumidores de tabaco, pero gracias sobre todo a los grandes planes, tanto por la sociedad civil como por los distintos gobiernos, encaminados a intentar disminuir el consumo de esta droga, porque es una droga legal, pero es una droga y con un adictivo que ya veremos más adelante que es muy, muy, muy potente. Y esto, digo yo, ahora sí. Aquí tengo. Entonces, llegado a este punto, ¿qué es el tabaquismo? Pues ya lo he dicho antes, es una enfermedad. Está catalogado así como enfermedad. Y es una enfermedad que es adictiva. La nicotina es el componente más adictivo que hay, superando con creces a la heroína y a la cocaína. La nicotina es más adictiva que la cocaína y la heroína. Es una enfermedad recidivante, porque quien no ha fumado, ha dejado de fumar, vuelve a fumar, y crónica, puesto que las huellas que ya deja el tabaco, sobre todo en los fumadores de determinado grado de tabaquismo, aun cuando dejemos de fumar y recuperemos gran parte de nuestra salud, pero esas huellas nos van a acompañar pues hasta el resto de nuestros días. Entonces, ahora, ¿qué repercusión tiene el tabaco en la salud? Bueno, aclarar. El tabaco, cuando hablamos del tabaco, no hablamos del daño, de la repercusión que puede tener solo en el fumador en sí mismo. El gran problema del tabaco es el fumador y todo su entorno, todo su contexto. Es decir, la población expuesta al humo del tabaco corre un gran riesgo de enfermedad. Cuando lo que pongo aquí entre paréntesis TSM significa tabaco de segunda mano. Es decir, el tabaco de segunda mano es a la exposición nociva de lo que un fumador exhala, y estamos expuestos los que no fumamos. Los que estamos alrededor de un fumador estamos expuestos a su exhalación de una calada. Pues todos esos productos que son nocivos, que luego veremos si quieren los nombres de lo que tienen, que son para asustarse, eso es lo que se llama una exposición de tabaquismo de segunda mano, ¿no? Luego hay un tabaquismo de tercera mano, que es esos productos nocivos exhalados se depositan pues, en ropas, en cortinas, en mesas, y pueden durar hasta 6 meses depositados allí. Piensen ustedes que, por ejemplo, un niño que pasa de edad infantil, 1 o 2 años, si no va a la guardería, pasa la mayor parte del tiempo en su casa, y la exposición, en el caso de que sus padres sean fumadores, a humos del tabaco, aunque sea un tabaquismo de tercera mano, es muy alta. Y recientemente, pues el tabaquismo de cuarta mano, que es lo que se denominan las colillas, ¿no? Que componen uno de los mayores residuos que se generan en nivel mundial, ¿no? Las colillas de lo que se fuma, ¿no? Y además piense que la degradación de una colilla va entre los 10 y los 12 años, más o menos, con la consecuente afectación también pues, de agua subterránea, etcétera, ¿no? En España, en el año 2022, de personas no fumadoras, se calcula que murieron alrededor de 1.000 personas por exposición al humo del tabaco. 1.000 personas han fallecido sin fumar por estar expuestas al tabaco, solo en España.
De hecho, la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer, por sus siglas la IARC, considera que el tabaquismo de segunda mano está dentro de lo que es el grupo A para la exposición de carcinógenos humanos. Es decir, considera que la persona que está expuesta al humo del tabaco está en una situación de carcinógeno. Esa exposición se considera carcinógena para el humano. Llegados a este punto, le hago una segunda pregunta. Conociendo lo que hemos hablado del tabaco como enfermedad, de la propagación, de lo que puede producir, ¿cuántas personas han fallecido a lo largo del siglo XX, por causas atribuidas al tabaco? La respuesta A, 100 millones de personas. La respuesta B, 60 millones de personas. La respuesta C, 15 millones. La respuesta D, 5 millones. ¿Cuántas personas creen que han fallecido a lo largo del siglo XX por causas atribuidas al tabaco? Gana por poco, por lo que veo ahí, la opción A. Estoy viendo, bueno, no, ahora sí está, efectivamente. Es una cifra demoledora. Se calcula que solo en el siglo XX, por causas atribuidas al tabaco, han muerto 100 millones de personas. 100 millones de personas. Pensemos que, como repercusión en salud, el tabaco origina una muerte cada 4 segundos. Es decir, si esto es una webinar que puede durar una hora, pues eso implica unos 900 muertos en esta hora. Yo, por mi pánico a volar alguna vez, para traducirme los números, me los traduzco en aviones y en fallecimientos de aviones, siendo el avión el modo de viaje más seguro. Estoy totalmente de acuerdo. Piensen que cada hora, a través de prensa, a través de radio, a través de televisión, nos están comunicando que 4 aviones se han estrellado. Cada hora se estrellan 4 aviones en el mundo. Es una cosa horrorosa. Es la primera causa de muerte evitable. Primera causa de muerte evitable en el mundo occidental. Es responsable del 30% de las muertes por cáncer. Solo un tercio de todos los cánceres son por culpa del tabaco. Y la foto que ponía aquí de un hindú era para indicar que normalmente de los fumadores que se atribuyen que hay a nivel mundial, que se calcula que sean unos 1.300 millones, alrededor del 82, entre el 82 y 85% de los fumadores de esos 1.300 millones viven en países con ingresos medios o con escaso desarrollo. Desarrollo que además se agrava aún más puesto que se destina esa economía al consumo del tabaco y no se destina pues para medicinas, para comida y otro tipo de elementos que nos puedan causar un bienestar social o que les puedan causar un bienestar social, ¿no? Un gráfico muy simbólico. El 85% de los cánceres de pulmón, estaba recogiendo el último dato a nivel de España, tenemos una incidencia de 29 casos de cáncer de pulmón por cada 100.000 habitantes, con unos 20.000 muertos en España por cáncer de pulmón. El 85% del cáncer de pulmón está motivado por el tabaco. Miren, a mi consulta vienen muchos pacientes y me comentan, bueno, ¿por qué viene usted tal? Después de la anamnesis, cuénteme, ¿qué le pasa? No me pasa nada, yo estoy bien, tal. Cuénteme, ¿qué le pasa? No, pues mire que nada, quiero hacerme un chequeo porque quiero que usted me dé un susto para que deje de fumar. Aquí no se trata de dar sustos, es decir, el día que en una evaluación, ya sea por pruebas de imagen, estudios analíticos y demás, yo le diga que tiene algo, el problema tiene escasa solución. Hay muchos avances en los tratos en el tratamiento de los cánceres, pero precisamente en el cáncer de pulmón, y eso que hoy día tenemos unas dianas terapéuticas muy adecuadas a través de los tratamientos biológicos hormonales, casi se hacen tratamientos que son con el DNI del paciente. Pero a pesar de eso, la supervivencia del cáncer de pulmón, salvo que se detecten en estadios precoces, y en eso se está luchando la SEPAR, la Sociedad Española de Patología Respiratoria y Cirugía Torácica,
salvo que se coge en estados muy precoces, la mortalidad del cáncer de pulmón es muy alta. Y como le digo a mis pacientes, el día que le digan que tiene una manchita o una cosita en el pulmón y tenga pinta de que sea lo que todos estamos pensando, ya nos ponen fecha de caducidad, ya nos ponen fecha de caducidad. Y es una fecha de caducidad que podría haber sido evitable. Pero es que en el cáncer de laringe, y todos conoceremos a algún amigo, familiar, conocido, con su agujerito aquí de traqueotomía, que tal, que le cuesta trabajo relacionarse, las 3/4 partes del cáncer de laringe está motivada por el tabaco. En el cáncer de esófago, la mitad de los casos son fumadores. El cáncer de faringe o orofaringe, casi la mitad también, y es un cáncer muy doloroso, es un cáncer muy llamativo por la destrucción facial que origina y por el dolor que provoca. Y luego un cáncer también que es muy desconocido, que es el cáncer de vejiga, que supone el 47% de los casos de cáncer provocados por el tabaco. El cáncer de pulmón se ha catalogado como la principal causa de muerte en el mundo, el cáncer de pulmón. Y sabemos cuál es la principal causa, el principal origen de ese cáncer de pulmón. En España es la primera causa de muerte en el varón y la tercera en la mujer. Después del de mama y el de colon, en la mujer es la tercera causa de muerte. Por cierto, la mujer está siendo la gran protagonista en esta década en cuanto a la detección de cáncer de pulmón. Están apareciendo los cánceres en aquellas mujeres con su incorporación al mundo laboral. Aquí el boom del tabaquismo en la mujer fue posterior a la Segunda Guerra Mundial, aquí fue más tarde en España, y ahora estamos viendo, precisamente, estamos recogiendo los frutos, entre comillas, de forma irónica, la palabra fruto, estamos viendo los frutos de esa incorporación al tabaquismo de la mujer en esta década, ¿no? Es el 80% de las muertes por EPO. El EPO es el famoso acrónimo de enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que es una enfermedad que cuando afecta al paciente, si la evolución es progresiva, no solamente produce una limitación significativa en el paciente, sino que afecta a todo su entorno, porque un paciente que se ahoga, que necesita oxígeno, que necesita una mochila o de dispositivos para poder respirar, al final condiciona a todo su entorno familiar, ¿no? Y por supuesto, pues está más que demostrado el agravamiento de los pacientes asmáticos que fuman, de las patologías intersticiales, la famosa fibrosis pulmonar, y agrava los trastornos del sueño. Si consigo pasar esto de aquí. Eso sería, he hecho un pequeño resumen de la parte respiratoria a la que yo me suelo dedicar. Pero es que el tabaco, en cuanto a patología no respiratoria, tiene una influencia muy significativa en otro tipo de órganos, de aparatos, ¿no? Triplica riesgo de patología coronaria, el 75% de muertes súbitas coronarias, es decir, las 3/4 partes de los fallecimientos súbitos por un problema cardíaco ocurren en fumadores, las 3/4 partes. Aumenta el riesgo de ictus. No voy a comentar la desgracia que supone para un ambiente familiar, para una casa, que ocurra un accidente cerebrovascular y que la recuperación no sea completa. Pues este tipo de accidentes están muy incrementados en los fumadores. Por supuesto, incrementa el riesgo de aneurisma de aorta, de la enfermedad vascular periférica, todo lo que es patología digestiva, el ERGE, que es la enfermedad por reflujo gastroesofágico, el USCU, enfermedad de Crohn. Hay una patología muy curiosa que le llamamos es la claudicación intermitente. Supongo que a lo mejor, Dios, espero que no sean muchos de nuestros oyentes ahora, si conocen o han padecido o han tenido algún conocido que tenga lo que es la claudicación intermitente, lo que nosotros llamamos el síndrome de Mirón del escaparate, vulgarmente, ¿no? Son patologías atribuibles al tabaco en el que favorecen una isquemia arterial en las extremidades, el paciente empieza a andar y le duele, de tal forma que tiene que pararse y ponerse a mirar un escaparate o mirar el teléfono, ahora que tenemos el móvil, antes no teníamos móvil, nos ponemos a mirar el escaparate, para que se relaje ese sistema vascular, se riegue y permita de nuevo seguir avanzando. Pues esa parada es la claudicación intermitente, es el famoso síndrome del Mirón del escaparate, que está relacionada, es una relación causa-efecto
con el tabaco. Y por supuesto en la mujer, pues está la mujer y el hombre, altera la fertilidad y en el caso de la mujer, pues por supuesto es un aumento de riesgo para el embarazo. Pero un aumento de riesgo es demostrado. Hay una enfermedad en el niño que es el CIR, que es el crecimiento, las cifras son retraso del crecimiento intrauterino. Las pacientes fumadoras embarazadas, sus niños suelen tener unas medidas un poquito más pequeñas que la paciente que no, o sea, la embarazada que no fuma. Para los amantes de los números y que saben manejarlo, lo cual yo aquí pierdo, pero me llama mucho la atención, el impacto y la repercusión en la salud no es solamente a nivel de la salud propiamente dicha. El impacto es también de forma indirecta sobre nuestra salud, porque si el 1,8% del Producto Interior Bruto anual mundial, el gasto en salud que se exige en España a nivel o sea, en estadísticas del 2018 era de 7.700 millones de euros, más los 8.000 millones que casi anualmente les cuesta a las empresas la repercusión, la afectación en el segmento laboral por las enfermedades derivadas del tabaco. Si solamente sumamos en España son 15.700 millones de euros lo que es el impacto económico. Digo que es una repercusión indirecta en la salud porque todo ese dinero que se pierde para tratar el daño que produce el tabaco, si no se invirtiese en eso tan estéril en el caso de que fuese posible evitarlo por completo, se podría dedicar a cantidad de actividades, a cantidad de proyectos que mejorarían la calidad de vida a la que tanto aspiramos, ¿no? 15.700 millones solo en España anualmente de impacto. Y luego, con lo concienciado que estamos ahora todos en cuanto a lo que se llama nuestro planeta verde y sobre todo el efecto calentamiento, que ya está más que demostrado también, pensemos que hay una exposición o una expulsión de 85 millones de toneladas de dióxido de carbono a la atmósfera. ¿Qué no sería la repercusión del tabaquismo que ya la OMS en el 2006 la clasificó como que el tabaquismo era una epidemia devastadora, tanto por la repercusión en salud de forma directa como por la repercusión a nivel de consumos de recursos y a nivel de falta de productividad. Así es como la define la OMS. Ella misma reconoce que el tabaquismo no es una enfermedad tratable. No hay una pastilla mágica, no hay una vacuna mágica, pero sí es una enfermedad prevenible. Para ello tenemos que contar con la sociedad civil, que es en la que nosotros estamos incluidos, y tendríamos que contar también con la gestión de los distintos gobiernos, ¿no? Piense que es el factor de riesgo de 6 de las primeras 8 causas de muerte del mundo. De las 8 primeras causas, 6 son atribuidas al tabaco. Esto fue en el 2008. En el 1987 fue cuando la OMS instaura el Día Mundial sin Tabaco, que lo estableció hoy, día 31 de mayo. España, en su inicio, para todo este tema de prevención, se empezó a unir a lo que era la Comunidad Europea y de forma troncal íbamos todos y se crea, o sea, se realiza la primera ley, la famosa ley 28/2005, que se recuerda, en la que se impide fumar en los sitios cerrados, follones de mucho cuidado. Eso fue un cambio, eso fue un hito en la legislación española, ¿no? No se podía fumar en un sitio cerrado. Lo que pasa es que había algunas excepciones cuando, por ejemplo, si el servicio, o sea, si el lugar de hostelería tenía unos mayores de 100 metros, se podían habilitar sitios para fumar. Eso se rectifica en el 2010 porque se estaba viendo que había una población que estaba expuesta al humo ambiental del tabaco, el famoso HAT, ¿no? Que viene escrito en varios lugares. Pues se veía que esa población estaba expuesta y se veía también que tenían mayor incidencia de problemas derivados como tabaquismo de segunda mano. Y en el 2010, quiero decir, es cuando la normativa esta ya prohíbe fumar en cualquier sitio que esté cerrado. No solo eso,
sino que además se prohíbe fumar en centros sanitarios al aire libre y en centros escolares de menores de 18 también al aire libre. Es decir, sitios cerrados y en lugares, espacios libres, pero de determinados lugares, centros sanitarios sobre todo y centros de docencia, ¿no? Se empiezan con las famosas campañas mediáticas, se hacen anuncios en televisión, algunos anuncios eran bastante duros, y se hacen campañas contra el consumo de tabaco también en la juventud. Hay una campaña ahora en activo que el título, no recuerdo mal, creo que era tú eres capaz de conseguir el reto de un mundo sin tabaco para el año 2030, quiero recordar, ponía aquí, sí, efectivamente, soy la generación de los retos la que puede acabar con el tabaco, ¿no? Dirigida a los jóvenes de 10-14 años, ¿no? En este punto señalar una cosa muy importante. Vamos a ver, en una casa donde los padres fumen, la posibilidad de tener un hijo fumador es muy alta. La familia, el ambiente familiar es una guía en cuanto a esa prevención de tabaquismo. Piense que, por ejemplo, un niño con 3 años, si el paciente, o sea, si un padre está fumando y el chico o el niño ve que se acerca algo a la boca, a los días el niño está cogiendo un lápiz, está cogiendo un objeto y se lo está metiendo en la boca de forma similar porque mimetizan eso. Luego llegan unas edades en las que eso son más difíciles de controlar y la guía suya es la manada, es el grupo. Pues en ese grupo, cuando están en ese grupo, nosotros como padres tenemos que explicarles desde la tranquilidad y desde la tolerancia y argumentándoles bien lo que puede significar el entrar en ese mundo del consumo del tabaco. No hay que poner ejemplo de los 60, 70 años que te vas a ahogar porque un chico con 12, 14 o 15 años, como hay algunos enganchados al tabaco, los 70 años para él no existen. Es decir, hablarle de un problema a los 70 años es absurdo, totalmente absurdo. Lo que sí se le puede indicar es que está demostrado, está estudiado, está validado que un porcentaje no despreciable de esos chicos que fuman es la puerta de entrada para un consumo de drogas aún de mayor calado en la salud. Estamos hablando, paso siguiente sería cannabis, paso siguiente sería heroína y cocaína. Ese es el argumento nuestro, aparte puesto también de lo que es la afectación del tabaco y la parte económica. En cuanto a la parte esta legal, estamos ahora un pelín atrasados porque desde las sociedades científicas sanitarias se está pidiendo un aumento del precio del tabaco para que además compense un poco el consumo de lo que son los recursos sanitarios y se ha estudiado, por ejemplo, en los menores de 18 años, en un estudio que se hizo, menores de 18 años, subiendo el paquete de tabaco un 10%, y no recuerdo mal, creo que el tabaco está ahora un paquete, una media de 5 euros, que me corrija alguien si me equivoco, pero creo que un paquete de tabaco vale alrededor de 5 euros. Vale, pues entonces sobre los 5 euros, 5,50, eso ya equivale a que un 3,5% de esa población deje de fumar, ¿no? Y se pedía también la regulación del tabaco en cuanto que el tabaco debe ser todo igual, es decir, vamos a ponerlo todo amarillo fosforescente, bien, pero que no se sepa que ni educado, que ni es Winston, ni es ningún tipo de ese tabaco, ¿no? Pasamos a la pregunta 3 y ya hasta las fotografías cambian de color, ¿no? En relación a los beneficios de dejar de fumar, ¿cuál creen ustedes de esta respuesta que es la falsa? La función pulmonar empieza a mejorar a los 3 meses. B, se mejora la cicatrización de heridas. C, aumentan las molestias digestivas. D, disminución al año en un 50% del riesgo de enfermedad cardiovascular. ¿Cuál cree usted que de estas respuestas es la falsa en relación a los beneficios de dejar de fumar? Bueno, menos mal que he puesto una que sea un poquito más facilita. Creo que casi hay unanimidad en cuanto a la respuesta C. Efectivamente, todos los beneficios de la respuesta B y D se cumplen, pero lo que no ocurre es que aumenten las molestias digestivas, ¿no? Beneficio de dejar de fumar. Voy a hacer un breve resumen. A los pocos días mejora la tensión arterial y la frecuencia cardíaca. A los pocos días de dejar de fumar. Eso es tan fácil como llevar una semana sin fumar y tomarnos el pulso. Nos ha disminuido. Y si tenemos control de tensión arterial, tomarnos la tensión arterial. La vemos perfecta.
A los 3 meses tenemos una mejora de la función pulmonar objetivable. Nosotros tenemos una prueba que es la espirometría y en la que hacemos un seguimiento de los fumadores para ver cuál es la recuperación, en el caso de que no haya una obstrucción crónica, la recuperación funcional respiratoria de ese paciente y establecemos cuál sería la meseta. Al año la disminución del riesgo de enfermedad cardiovascular, de toda la enfermedad cardiovascular, cardíaca y vascular, como digo, es de un 50%, solo al año. A los 3 años ya igualamos el riesgo de infarto al de un no fumador. Recordamos que estamos hablando antes que el 75% de las muertes súbitas cardíacas era por el tabaco. A los 3 años igualamos el riesgo de infarto a un no fumador. A los 5 años ya es igual el riesgo de infarto cerebral con los no fumadores. Es decir, esas enfermedades tan peligrosas de ictus y demás, a los 5 años se nos iguala. Ya tenemos que tirar un poquito más de años sin fumar para llegar a los 10 años, en la que el cáncer de pulmón disminuye casi en un 50% respecto al que sigue fumando. Y el riesgo de muerte por todos los problemas cardíacos en su globalidad se iguala también a los de los no fumadores. 10 años. A los 10 años recuperamos prácticamente nuestra totalidad de nuestra salud. Y a los 15 años es el corte en el que volvemos a la casilla de salida. Digo casilla de salida, pero siempre casilla de salida igual del no fumador, pero partiendo del daño que haya podido causar el tabaco. Es decir, no es la misma situación. Quiero dejar eso claro. Pero a los 15 años la posibilidad de enfermedad respecto a un no fumador es la misma. Cuando llevamos 15 años sin fumar. Pero es que además disminuyen las molestias digestivas, mejora la circulación sanguínea, como os hemos dicho, se reduce el ronquido, ahora que tantos problemas causa el tema de la apnea del sueño. Los fumadores, cuando se quitan el tabaco como consecuencia de la edematización de su mucosa respiratoria por el aporte sanguíneo, entonces se reduce el ronquido, la cicatrización mejora, se mejora la potencia en cuanto a la relación personal y todos los problemas de fertilidad también mejoran de forma significativa. La salud bucodental, el aspecto de la piel, el pelo, que no sería mi caso, como es objetivo, pero es decir, es todo un cúmulo de beneficios. Pero pensemos además que el dejar de fumar no es solamente beneficio para el que deja de fumar en sí, es un beneficio para todo el contexto del fumador, porque estamos quitando lo que es el tabaquismo de segunda mano y de tercera mano, que afecta tanto y que ya hemos confirmado que produce un daño en la salud muy importante, con fallecimientos no despreciables. 1000 muertos, solo 1000 muertos en España de exposición al humo del tabaco. Yo creo que merece la pena pensarlo. Y además, si nos vamos a la parte económica, pues a 5 euros un paquete de tabaco, pues son 150 euros mensuales y al año son 1.800 euros, o sea que es un dinerito el que se ahorra la persona que fuma un paquete al día. Y además, una causa solidaria en el sentido de que se disminuiría de forma también significativa lo que es el consumo de los recursos sanitarios generales, ¿no? Antes de empezar con la siguiente y última parte que vamos a tratar ahora, ya hemos hablado de la prevención y cuáles son los beneficios de dejar de fumar, que hemos visto que son todos, absolutamente todos. Quiero hacerle la última pregunta y es en relación a lo que es la deshabituación tabáquica y las nuevas formas de fumarlas, entre comillas, porque luego explicaré lo que son las nuevas formas de fumar. Aquí hay una pequeña fotografía al lado de las respuestas que indican sobre lo que vamos a comentar posteriormente. Entonces, en relación a la deshabituación tabáquica y la nueva forma de fumar, ¿cuál de estas respuestas cree que es la verdadera? A. Alrededor de un 25% de los fumadores les gustaría dejar de fumar. B. Las nuevas formas de fumar, el cigarrillo electrónico, el IQOS, no son perjudiciales para la salud. C. El tabaco de liar no está relacionado con las enfermedades tumorales. D. La clave del éxito para conseguirlo se basa en una palabra: motivación. ¿Cuál creen ustedes que de estas 4 es la respuesta verdadera? Efectivamente, todos coincidimos que esta es el principal eje para dejar de fumar es que queramos dejar de fumar. Recalco, una cosa es saber querer dejar de fumar y otra cosa es querer dejar de fumar. Cuando nos llega a la consulta un paciente, nosotros tenemos que establecer una situación de ese paciente y lo hacemos a través de
de varios test en el que incluimos lo que es el grado de tabaquismo, el grado de motivación y el grado de dependencia. El grado de tabaquismo es un cálculo que se hace de paquetes año y a partir de los 25 paquetes año decimos que un fumador es un fumador, tiene un grado de tabaquismo severo. Quiere decir que ha estado fumando un paquete diario durante al menos 25 años. El grado de motivación es, hay varios test, pero al final lo mejor es preguntarle cuándo quiere dejar de fumar a un paciente, ¿no? Hay varias etapas que son lo que es la precontemplación, la contemplación, lo que es la acción, el mantenimiento. Bueno, pues yo tenía aquí puesto, no se me olvida hacer comentaros lo de la compostelana y en plan de broma lo digo porque nosotros entregamos la compostelana o del Camino de Santiago, es decir, llamamos exfumador al paciente que lleva 6 meses sin fumar. Cuando nosotros nos dice, pues llevo sin fumar desde el año 21, usted es un exfumador. Hasta que no lleva 6 meses, no le damos esa compostelana, no le damos ese título. Estos son los tres pilares que nos permiten situar al paciente para poder pasar posteriormente a lo que es la deshabituación tabáquica. La deshabituación tabáquica, como están viendo, tiene un abordaje multidisciplinar. Se basa en consejo médico, que no es especial, entre un 5 y 7% de las personas que reciben consejo médico, es decir, que su médico de cabecera, el médico de atención primaria, que es el médico primordial de un paciente, es el eje de la salud de un paciente, le insiste, le comenta, debes pensar en dejar de fumar por esto, porque ya tienes afectación y si no la tienes la puedes tener, entre el 5 y el 7% dejan de fumar solo con ese consejo médico. Y luego tenemos los dos troncos principales que son el soporte psicológico y la terapia farmacológica. Bien, en el soporte psicológico lo que tenemos que tener presente es una cosa, los que mejor nos conocemos somos nosotros mismos. Y aunque el papel de los psicólogos es muy importante y además trabajan maravillosamente bien, eh, tratan áreas como son lo que son las técnicas conductuales y las técnicas cognitivo-conductuales. Las cognitivo-conductuales es reconocer nosotros mismos qué situaciones nos hace a nosotros estimularnos para fumar. Es decir, si nosotros el café de las 4 de la tarde es el que nos provoca que tengamos ganas de fumar, pues por favor vamos a dar el café de las 4 de la tarde y lo cambiamos por otra medida, pues ya es que no tengan cafeína, o que bebidas que no sean alcohólicas o incluso las bebidas, las comidas que las sientan muy azucaradas nos piden también fumar, nos piden también nicotina. Y en cuanto a las técnicas conductuales, pues bueno, son una serie de talleres que se hacen porque piensen una cosa. Un ejemplo, una persona que trabaja, o sea, perdón, una persona que se fuma un paquete al día. Al cabo del año, fumando un paquete al día, ha realizado 700.000 veces la acción de coger entre los dedos algo y acercárselo a la boca. 700.000 veces ha hecho esa maniobra. Claro, eso cuesta luego trabajo reeducarlo, pero se consigue. Y en cuanto al tratamiento farmacológico en sí, tendríamos 3 bloques principales, como son la terapia sustitutiva con nicotina. Ya conocen que están los chicles de nicotina, que son la terapia sustitutiva express, la más rápida. Los hay de distinta gradación. Y luego están también los parches de nicotina de 16 y de 24 horas. El bupropión, que era un tratamiento antidepresivo, es un tratamiento antidepresivo, no actúa sobre receptores nicotínicos, y que es el famoso Cintabac, es otra medicación que se usa para, sobre todo el craving, para calmar la ansiedad de fumar. Tengo la necesidad de fumar, ¿no? Y el nuevo fármaco que tenemos ahora, que ya, bueno, pues a nivel de sanidad se ha dado el visto bueno para su uso en función de las comunidades autónomas de cada uno, que es la citisina, que es el famoso Todacitán de 1,5 miligramos, y se ha visto que triplica respecto a placebo el abandono del hábito tabáquico. Ya no tenemos champi en España, se encontraron una serie de sustancias que la casa principal decidió retirarlo, de tal forma que como tratamiento farmacológico los neumólogos tenemos para usar juntos, ya hemos dicho que es un abordaje multidisciplinar, la terapia sustitutiva, el bupropión y la citisina. Miren, he puesto esta foto porque son las que más recogían un poco lo que llamamos terapias alternativas. Es decir, no hay nada escrito, no hay nada documentado, no hay nada en guía respecto a lo que es el tema del uso de la acupuntura, del hipnotismo, en fin, de estas técnicas que hay para dejar de fumar. Yo, con el permiso de mis compañeros, espero que no me maten, si a usted con la acupuntura
cree que es capaz de dejar de fumar, yo no le voy a decir que no se la haga, aunque no esté ni documentada, ni puesta en guías y nada. Lo que se trata es que consiga dejar de fumar. Mi opinión, esa es mi opinión personal, ¿no? Y para finalizar, quería hablar en el tema de la deshabituación tabáquica, el error que estamos cometiendo. Mire, piensen que la industria tabaquera son grandes multinacionales con unos intereses mayúsculos que están viendo cómo sus ingresos están disminuyendo de forma lenta, por desgracia, pero progresiva, afortunadamente, en cuanto a lo que es el consumo de tabaco. Y hay una serie de alternativas que están sacando y que nos la están vendiendo como que no son perjudiciales para la salud. Eso es mentira, pero con esta palabra, eso es mentira. Tanto lo que son los famosos cigarrillos electrónicos, que efectivamente no llevan tabaco, pero llevan nicotina, aunque algunas veces no pueden llevar nicotina, y producen enfermedades a nivel pulmonar porque alteran la inmunidad del sistema respiratorio. Y como tenía aquí anotado, tienen níquel, cromo y plomo, es decir, tienen sustancias que de inocuas no tienen absolutamente nada. De hecho, se está viendo hoy que es el Día Mundial sin Tabaco, estaba viendo los distintos periódicos que he leído que vienen multitud de artículos y están, pues todo ha habido una movida a raíz de un regalo de una niña de 11 años que en Sevilla, en el que le han regalado un cigarrillo electrónico de color rosa con sabores de sandía, no sé, es decir, la industria tabaquera está haciendo todo lo posible para meternos en ese mundo del tabaco por la puerta de atrás. Aquí tenemos también el famoso ICOS, que es bueno, pues tiene nicotina y tiene tabaco y como quería indicar fue el que se introdujo en España en el 2016, aquí no hay lo que es el tabaco no se quema, sino que alcanza una temperatura menor de tal forma que lo que se produce es un vapor y no se crea ceniza, pero tiene nicotina y tabaco, insisto, tiene nicotina y tabaco. Es perjudicial que nadie piense que con esto va a dejar de fumar. De hecho, con el cigarrillo electrónico, la gente piensa que porque fume cigarrillo electrónico está tomando o está haciendo algo inocuo y a la vez fuman tabaco. Y lo que estamos consiguiendo es que con el cigarrillo electrónico tengamos cada vez en España más fumadores duales, es decir, la del cigarrillo electrónico y la del cigarrillo convencional, ¿no? Y ya por último señalar en cuanto a los famosos, las pipas de agua, la shisha va por el nombre del tabaco que se le echa. De hecho, SEPAR en el año 2018 tuvo que sacar un comunicado de prensa para aclarar, porque se habían puesto de moda, de hecho los bares y tal, pues se ponían como el que pone una Coca-Cola o una cerveza para los jóvenes, los menores de 18 años, ¿no? Como si esto fuese una cosa totalmente inocua. Una sesión de una pipa de agua equivale a 200 caladas de cigarro. Y repito, lleva tabaco y nicotina. Lo que pasa es que creemos que por el paso del agua es inocuo. Totalmente falso. Es lo que nos intentan vender. Aparte del riesgo como cancerígenos, como potencialmente cancerígenos de patologías que ya hemos comentado, piensen también que además el riesgo de contagio, pues, con la misma pipa, pues se la van pasando de uno a otro. Y eso al final es un aumento de contagio, ¿no? Y bueno, como decía al principio, vamos a relajarnos, como decía el otro, y insisto en aquellos que conocen Málaga y quieren volver, y a todos los que no conocen, pues los vuelvo a invitar a pasearla y a disfrutarla y a vivirla. Y por mi parte, nada más. Muchas gracias a todos por haber estado ahí. Muchas gracias, José, por la exposición. Yo creo que ha sido bastante clara y entendible. Nos están llegando bastantes cuestiones, bastantes preguntas que te voy a ir trasladando a medida que van llegando. Mira, una de ellas es de un asistente al webinar que dice que pregunta que por qué engancha tanto el tabaco y suele costar tanto trabajo dejarlo. Bueno, vamos a ver. Comentaba antes que la nicotina es el mayor adictivo que se conoce hoy día y es mucho más potente que la heroína y que la cocaína. Cuando nosotros damos una calada entre 7 y 10 segundos, ya lo tenemos a nivel cerebral y por medio de unas complejas vías neurológicas nos produce ese enganche y esa sensación placentera con liberación bueno, de unas catecolaminas y una serie de elementos que nos hacen seguir pidiendo más, seguir pidiendo más. Ese es el enganche que tiene la nicotina.
No sé si he conseguido aclarar la pregunta al oyente. Yo creo que sí. Mira, otra, vamos, ya son varias preguntas que entran, ¿no? La inquietud un poco que tienen los espectadores es la de si hay que dejarlo de manera radical o se puede hacer de manera progresiva o puedes seguir manteniendo un pequeño consumo y eso es mejor. Si puedes orientar un poquito Mira, en vamos a cómo ver. deben hacer. El fin es dejarlo. Ese es el fin, dejarlo. Cada uno puede utilizar un método. Ya hemos dicho que hay el abordaje multidisciplinar para la deshabituación tabáquica existe y es efectivo, ¿eh? Realmente es efectivo. Pero partiendo de la motivación de cada uno y de la fuerza de voluntad de cada uno, el dejarlo, uno lo puede dejar, decir, bueno, pues voy a disminuir, si yo fumo 20 cigarrillos diarios, me voy a buscar una cajetilla, como hacen algunos pacientes, y se ponen 10 y están fumando durante un tiempo 10 cigarrillos, de tal forma que disminuimos lo que son los niveles de nicotina, es decir, nuestro cuerpo nos va a ir demandando más. Es una forma de hacerlo. Hay gente, también pacientes, y sobre todo me llama la atención porque suelen ser los los grandes fumadores. Tengo pacientes de 3 4 paquetes día, 3 4 paquetes día, que es un dineral, por cierto, que de pronto, pues por el motivo que sea, yo no voy a decir que sea por ir a la consulta, o la familiar, por el motivo que sea, porque el Madrid pierda o porque gane el Madrid, me da igual. Dejan de fumar. Y dejan de fumar de forma voluntaria, de forma brusca. Y no pasa nada, absolutamente nada. Hombre, sí es interesante valorar en estos pacientes el que quiera dejar de fumar, pues sería interesante que un especialista valorase más si tiene más dependencia física, si tiene más dependencia psíquica, es decir, para hacer un juego de consejo. No sé si me he conseguido explicar. Dejar 3 4 cigarros de mantenimiento, yo no lo aconsejo. Eso al final es una trampa. Es una trampa con efecto rebote. Esos pacientes que bajan y se mantienen, suelen tener procesos vitales que hacen que luego vuelvan a fumar y suelen fumar normalmente mucho más de lo que fumaban al inicio del intento de deshabituación. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Otra cuestión es la de si sabes con qué edad aproximada es el inicio del hábito, parece el inicio del hábito en nuestros jóvenes con respecto al consumo. Sí, tengo que aclarar, ha salido en el BOE, ha salido publicado el estudio de edades que se hace entre población, es un estudio que hay de consumo de alcohol y drogas. Y está incluido el tabaco, como es obvio, porque el tabaco ya hemos dicho que es una droga. Entonces, ese estudio en el intervalo de edad se realiza entre los 15 y los 64 años. Sin embargo, hay estudios que cogen a la población adolescente, como es el estudio, eh, no recuerdo, no me queda en blanco con el estudio que había, que coge a la población de los 14 a los 18 años. De tal forma que ahí se ha visto, según el estudio publicado en el BOE, tendríamos un comienzo, un inicio en el tabaquismo en los chavales a partir de los 15 años, 6 meses, pone tal. Bien, eso es falso. El consumo de tabaquismo en España, cogiendo la población adolescente, está en los 13, casi rozando los 14 años las niñas, 13 años con 8 meses los varones. 13 años, ¿eh? 13 años. Ya tienen contacto con el tabaco. Y nos preguntan también un poquito sobre síntomas en cuanto a consumo y en cuanto a la deshabituación, ¿no? Por un lado, una pregunta va relacionada con si el fumar está relacionado con la pérdida de apetito. Y por otro lado, también nos preguntan ya en cuanto a deshabituación, si al cabo de unos meses, ¿no?, de dejar de fumar, hay algún oyente que dice que al dejarlo se ha puesto peor, que ha empezado a notar pues tos, pues mucha secreción, ¿no? Y entonces como que eso le crea dudas, ¿no?, de si el organismo está reaccionando correctamente. Empiezo por la segunda. Bueno, vamos a ver. Hemos dicho que a los pocos días de dejar de fumar mejora la frecuencia cardíaca, la tensión arterial y a los 3 meses mejora lo que es la capacidad respiratoria. La tos suele desaparecer cuando se deja de fumar. Sin embargo,
hay algunos pacientes que lo que ocurre es que el tabaco es un tóxico para todo lo que es el epitelio ciliar del aparato respiratorio. Cuando dejamos de fumar, esa gente que tenía dormido esas vellosidades que nos sirven de defensa, cuando dejamos de fumar, al tiempo empiezan a fumar. Y entonces, bueno, algunos me hacen el comentario y dicen que estoy peor, que estoy tosiendo antes que no tosía con el tabaco. Y yo decía, pues claro que sí, si eso precisamente es un mecanismo de regeneración, de recuperación de salud, porque ese sistema defensivo tuyo no está muerto, estaba dormido y cuando has dejado de fumar ha vuelto a actuar, ¿no? Y en cuanto al tema de lo del apetito, vamos a ver, el tabaco produce unas alteraciones de secreciones de jugo gástrico que dan una sensación de, de llenado, como decían, de estar ahitos, ¿no? Cuando dejamos de fumar, además de la ansiedad que nos provoca el dejar de fumar, porque está descrita, porque ya sabemos que el tabaco como tal droga tiene un síndrome de abstinencia físico y psíquico, empezamos a comer. Pero esto no tiene que ser una causa o un motivo para dejar de fumar. Yo les comento a mis pacientes que el peso se pierde, pero el cáncer de pulmón no. Eso es muy importante. El peso se pierde, el cáncer de pulmón no. Y entonces cuando no quieren estar gordos, pues vuelven a fumar porque efectivamente el tabaco le produce una sensación de llenado postprandiano. Desafortunadamente se nos acaba el tiempo. Te formulo la última pregunta. Nos trasladan también el tema del inicio de la edad, ¿no? Del consumo. Es decir, el iniciarlo consumo con 12, por ejemplo, 13 años, Sí. ¿influye más en que el consumo sea mayor respecto a que si comienzas en la edad madura? Hombre, vamos a ver. Cuanto antes empieces a estar expuesto a algo perjudicial para la salud, en tu recorrido vital más daño vas a tener. Cuanto antes empieces, más va a activar una serie de procesos. Ahí pongo un ejemplo rápidamente para que se me entienda. Es decir, en una casa hay una puerta que está cerrada y que tiene una cerradura que está totalmente echada. A medida que nosotros vamos fumando más, cuanto más tiempo de exposición tengamos, cuanto más consumamos, nos van dando más llaves con posibilidad alguna de ellas de abrir esa puerta en la que están metidas los oncogenes, que son unos elementos que cuando se activan son los causantes del cáncer. Cuanto antes empecemos a acumular llaves, más riesgo tenemos de tener un proceso de salud, un problema de salud importante. Pues lamentablemente no tenemos tiempo para más preguntas. Agradezco mucho al doctor José Bujalance el tiempo que nos has dedicado, lo interesante y exhaustiva de tu exposición y bueno, pues simplemente decirte que si quieres despedirte de la audiencia, adelante. Bueno, en primero, darle las gracias a todos los que hayan conseguido mantenerse frente a las pantallas y, en segundo lugar, transmitirles mi ánimo y mi fuerza y de verdad, yo siempre digo que a un fumador lo que nunca se le debe de decir, deja de fumar, no se le puede decir nada imperativo. Lo único que les digo es que lo vayan pensando, que cuando ellos realmente lo consideren oportuno, cuando realmente un paciente se quiera y sepa lo que está viviendo en sí mismo y está provocando en su entorno, cuando él decida que al menos lo intente, que intente dejar de fumar. Muchas gracias, José. A todos vosotros os agradecemos, como siempre, vuestra asistencia a este webinar. Esperamos que os haya sido de utilidad. Y a todos aquellos espectadores que contáis con seguro de salud de Adesla, si estáis interesados en cómo preservar y mejorar vuestra salud, os invitamos a entrar en nuestra plataforma Adesla Salud y Bienestar vía aplicación móvil o web, en donde podréis encontrar, entre otros servicios, un plan digital para dejar de fumar. Además, en estos días vais a recibir un email con un link donde podréis volver a ver el webinar en nuestro espacio Escuela de Salud y en el que podréis visualizar también todas las charlas que hemos ido impartiendo hasta ahora.
Además, vais a disponer de una breve encuesta que os animo a realizar para que podamos conocer vuestros intereses en futuros contenidos y una infografía que os podéis descargar sobre cómo prepararse mentalmente para dejar de fumar. Y sin otro particular, os emplazo al siguiente webinar del que os informaremos en breve. Buenas tardes a todos. Buenas tardes.